Profe, yo lo Hola, puedo grabar, pero no sé cómo. Ahí está, ya está grabando, ahí, Joaquín. ahí lo puse, Gus. Ok, Pero- gracias, Joaquín. ¿Se ve el Power? Sí. Buenísimo. Bueno, ahora sí, lo que vamos a hacer el día de hoy es un poco lo que ustedes van a hacer, bueno, en realidad lo que van a hacer en el trabajo final. No se olviden que dentro de los distintos enfoques, ¿no? El que hemos estado viendo, analizando con mayor profundidad, porque esa era la propuesta del seminario optativo, ¿no? Es justamente la construcción social del riesgo de desastres, la perspectiva social, es decir, un poco el énfasis marcado en las ciencias sociales de alguna otra forma para entender la gestión de riesgo de desastres. Pero recogiendo, recuperando los marcos generales a nivel internacional. El último que habíamos visto en una de las clases es el marco de Sendai, pero también hemos revisado lo que es el marco de acción Kyoto, que nos aportan una visión, ¿no? Una estrategia de lucha en pro de la reducción de riesgos de desastres para garantizar un desarrollo sustentable. Entonces, bajo ese bagaje teórico, bajo ese bagaje y todo ese desarrollo conceptual que hemos visto hasta el día de la anterior clase y el día de hoy, que vamos a profundizar un poco más, es el reto que ustedes tienen para poder aplicar con todo ese bagaje conceptual e identificar, ¿no? Situaciones de construcción de riesgo de desastres o situaciones de vulnerabilidad, pero que obviamente, no se olviden aquello, requieren del conocimiento de las otras ciencias para que puedan tener una visión mucho más integral. Es decir, lo que vamos a hacer el día de hoy es un ejercicio como un estudio de caso para poder identificar, en este caso mediante el modelo PAR, el modelo de lo que significa las lógicas de identificar las causas de fondo, las presiones dinámicas, en las situaciones de riesgo y obviamente los catalizadores de la vulnerabilidad que expresan la vulnerabilidad, es decir, que develan la vulnerabilidad de nuestras sociedades, ¿no? Que son las amenazas, porque las amenazas, no se olviden, por sí solas no son amenazas. Es una conjunción, es una concatenación de factores, ¿no? La construcción de riesgo es una concatenación, es sumatoria, digámoslo así, de otros factores, entre ellos la amenaza y la vulnerabilidad. Entonces, en ese sentido, el reto que ustedes tienen y lo que queremos que surja como producto de esta materia es el desarrollo de un estudio de caso, de algo que ustedes palpan, que ustedes ven, que tienen información, que lo tienen seguramente ahí en su barrio, inundaciones, seguramente en algunos casos, algunas situaciones como por ejemplo puede ser, bueno, si no es tan antiguo, algunos terremotos, pero una de las situaciones mucho más particulares de estas regiones son las inundaciones. Pero no es el estudio del fenómeno natural per se, sino la situación de identificar la construcción social de riesgo y la vulnerabilidad. Bajo este parámetro, reitero, que nos hemos planteado fundamentalmente con el texto de la gestión de riesgo de desastres como proceso, ¿no? Como proceso, como construcción. Entonces, hoy voy a compartir la lógica de esta construcción social de riesgo de la pandemia del COVID-19, un tema totalmente actual, en el Estado plurinacional de Bolivia, pero no desde una perspectiva epidemiológica, sino desde una perspectiva de su construcción social. Bueno, para esto me he basado en la aplicación del modelo presión y liberación, que es el modelo que habíamos visto en una anterior clase concernientes a lo que se denomina por sus siglas en inglés el modelo PAR.
Un poco antes de ingresar en materia, es importante hacer algunas precisiones teóricas sobre lo que significa el modelo de presión y liberación. La progresión del riesgo está compuesto por la interacción de la amenaza y la vulnerabilidad social. La vulnerabilidad social, a su vez, está integrada igualmente por una progresión de etapas. Desde este modelo, reitero, de presión y liberación, el riesgo está compuesto por la interacción de la amenaza y la vulnerabilidad social. Pero a su vez, esta está enmarcada en una progresión de distintas etapas que van a conjugar la identificación, reitero, de distintos elementos para identificar esta lógica de riesgo. Este modelo está enfocado en 3 etapas progresivas. Cada etapa contempla la integración de varios procesos que tienen su origen precisamente en procesos económicos y políticos. Las etapas se denominan 1. Causas de fondo, 2. Presión dinámica y 3. Condiciones inseguras. Estas 3 etapas que nos plantea este modelo de presión y liberación o el modelo PAR tienen estos 3 momentos que nos permiten, reitero, tener una metodología para poder explicar y analizar lo que significa el desastre. Las causas de fondo permiten entender la conformación de la vulnerabilidad de la sociedad ante un desastre, así como también permite ver los nuevos riesgos. Estas causas de fondo, cuando veíamos en la anterior clase, por ejemplo, que hacen referencia a los sistemas económicos, acceso al poder, sistemas políticos, ideológicos, etc., nos permiten entender esta conformación de la vulnerabilidad de la sociedad, que sin lugar a dudas, reitero, está enmarcado en estas visiones, en estos enfoques sociales, para poder explicar, ¿no?, y defender la idea de que los desastres, por un lado, no son naturales, sino que los desastres están profundamente vinculados con el desarrollo de nuestra sociedad. Por otra parte, las causas de fondo pueden ser procesos económicos, sociales o políticos que se dan en un determinado lugar y tiempo. Es decir, que estos contextos económicos, sociales, políticos varían de acuerdo a la coyuntura de una región, de una localidad, de un país, etcétera, ¿no? Pero que afectan a la población. Por ejemplo, el acceso limitado a instituciones, el acceso limitado a la justicia, el acceso limitado a los recursos, a los préstamos bancarios de las grandes corporaciones como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, esto concerniente, por ejemplo, a la dependencia económica de países en vía de desarrollo, por ejemplo, ¿no? Para varios, un autor que defiende y que plantea este modelo de presión y liberación, las causas de fondo también son eventos históricos internos y externos que tienen un impacto y pueden impulsar cambios en el orden social. Entonces, dentro de este modelo también se contemplan eventos históricos internos y externos que de alguna otra forma determinan, de alguna otra forma influyen en el desarrollo de una determinada sociedad o que generan cambios o transformaciones del orden social. Reitero, eventos históricos, internos y externos. Estas causas, a su vez, tienen su origen en el tipo de vulnerabilidad. Traen como consecuencia que el reparto y la distribución de los recursos sean desiguales, dejando visible la distribución del mismo poder. Entonces, cuando hablamos de desigualdad, por ejemplo, en la distribución de los recursos económicos o en la generación de excedente
que se concentra en ciertos sectores de nuestra sociedad genera vulnerabilidad en capas, estratos, clases sociales que de alguna otra forma, producto del no acceso a lo que significa esta redistribución económica o del no acceso a la toma de decisión de poder, se ven expuestos, se ven vulnerables frente a las distintas amenazas y que su impacto, sin lugar a dudas, tendrá mayor relevancia. Las causas de fondo generan una presión dinámica por macrofuerzas, como el rápido crecimiento de la población, por ejemplo, la urbanización, la falta o mal funcionamiento de instituciones, entre otras. Entonces, estas presiones dinámicas, de alguna otra forma, se van materializando y se van expresando en situaciones que las palpamos y que las tenemos en el diario vivir. Urbanización, aumento o crecimiento de la población, falta o mal funcionamiento de instituciones en el ámbito de la salud, por ejemplo, en el ámbito de la justicia, etcétera, etcétera. Es decir, estos factores responden a un conjunto de procesos políticos, económicos y sociales que dan lugar a condiciones inseguras o riesgos para la sociedad. Entonces, factores de fondo, presiones dinámicas que son las expresiones de estos factores de fondo o estos elementos de fondo, pero que de alguna otra forma generan condiciones de inseguridad para la sociedad. ¿Cómo se palpa eso? ¿Cómo se puede identificar aquello? Es lo que vamos a ver el día de hoy con el ejemplo que vamos a plantear. Son las formas específicas de estas condiciones inseguras, donde la vulnerabilidad se manifiesta en espacio y tiempo. Reitero, es la expresión real, concreta, material, pero también a partir de una construcción social de lo que se entiende por inseguridad o, en este caso, la comprensión integral de la vulnerabilidad. Este modelo emplea las condiciones sociales, maneja el impacto de la amenaza como algo externo y extremo. Si bien este modelo se está enfocando en la concepción social, pero recoge, y esto es importante hacer la aclaración, recoge que las amenazas, desde esta perspectiva, desde este modelo, son concebidas todavía como algo externo y como algo que de alguna otra forma genera una situación extrema, ¿no? Entonces, contempla la amenaza como algo externo y que impactaría en lo que significa el desarrollo de la sociedad. Pero su importancia radica en desglosar las causas de fondo que permiten entender la formación progresiva de la vulnerabilidad social, es decir, los aspectos sociales que intervienen de manera importante en la construcción de riesgo y el desastre. Este modelo, presión y liberación, no se olviden, modelo PAR, hace énfasis en que los desastres son el resultado de la interacción de la vulnerabilidad y la amenaza. Para mitigar los desastres, la población tiene una capacidad de recuperación, o lo que se conoce como resiliencia, o las capacidades que tiene la población para resistir y recuperarse de un evento adverso. Dentro del modelo de presión y liberación, se nos permite observar los procesos políticos, demográficos, económicos, sociales y culturales que llevan a que la sociedad sea vulnerable. Habíamos explorado cuáles eran estos elementos políticos, sociales, económicos. Los demográficos, por ejemplo, en términos de la afectación de una fauna, de una flora, o la ampliación de lo que significa el crecimiento de la mancha urbana, que generalmente en los países sudamericanos es a partir de un crecimiento no planificado, sino a partir de presiones dinámicas, a partir de intereses en términos de acceso a una vivienda, que en condiciones
o en situaciones como las que vivimos, pues se dan en situaciones de inseguridad, de riesgo. A esto se complementa la concepción cultural, ¿no? La cultura como parte integrante también de poder identificar dentro de este modelo de presión y liberación las lógicas concernientes a nuestra sociedad. Este cuadrito ya lo habíamos visto en una anterior clase, ¿no? Si se acuerdan, que devela o trata de pedagógicamente tratar de identificar cómo sería esta progresión o estas etapas que generan o en este caso nos permiten entender la creación de riesgo en la sociedad y la vulnerabilidad. Causas de fondo, acceso limitado a poder, estructuras, recursos, ideologías, sistemas políticos, sistemas económicos. Presiones dinámicas, falta de instituciones locales, entrenamiento, habilidades apropiadas, inversiones locales, libertad de prensa, normas éticas, macrofuerzas, rápido crecimiento de la población, rápida urbanización, gastos en armas, programas de reembolso de la deuda, deforestación, pérdida de suelos. Para luego dar lugar a condiciones de inseguridad, ambiente físico frágil, localizaciones peligrosas, edificios e infraestructuras sin protección, frágil economía local, subsistencia en riesgo, bajos ingresos, sociedad vulnerable, dentro de ello grupos especiales en riesgo, falta de preparación, enfermedades endémicas, etc. Estas tres etapas, causas de fondo, presiones dinámicas, condiciones inseguras, van a tener a la amenaza, vista desde ese modelo, como algo externo que va a catalizar, que va a exponer el tipo de vulnerabilidad, el grado de vulnerabilidad frente a un evento adverso. Es decir, la amenaza como tal, ya sea un sismo, inundaciones, deslizamiento, erupciones, huracanes, ciclones, vientos fuertes, etc. La amenaza como tal, lo que va a hacer es exponer la situación y el tipo de vulnerabilidad que tiene una sociedad. No es que va a crear la vulnerabilidad. La vulnerabilidad antecede, en pocas palabras, antecede a lo que significa en este caso la amenaza. Bueno, dentro del planteamiento que un poco va a ser el marco y la guía que ustedes van a tener para trabajar sus estudios de caso, ¿no? A partir de sus realidades particulares, locales o de situaciones del cual tengan conocimiento, se plantea un primer inciso como introducción. En el caso mío, ya adentrándome en lo que va a ser este estudio de caso, tengo como objetivo, ¿no?, examinar el COVID-19, no desde la perspectiva de la epidemiología, y eso es importante aclararlo, que es lo que dominantemente y permanentemente se conoce, sino más bien como un desastre y como expresión del riesgo subyacente, así como un examen de las políticas públicas desde la perspectiva de la gestión de riesgo en el Estado plurinacional de Bolivia. Entonces, explico acá qué es lo que quiero plantearles el día de hoy para entender a partir de la aplicación de este modelo, presión y liberación, o el modelo PAR, de lo que significa el análisis del COVID-19, desde la perspectiva de esta construcción social, ¿no?, que contempla la lógica del desastre y obviamente la gestión de riesgo. ¿Dónde? En el Estado plurinacional de Bolivia. Entonces, después de la introducción, planteamos un marco conceptual y dentro de este marco conceptual la idea es que, bueno, como todo marco conceptual, son los conceptos que ustedes tienen y que requieren los instrumentos teóricos para poder explicar y analizar los casos concernientes que ustedes vayan a realizar. En el caso mío, recupero el concepto de desastre. El desastre, desde lo que significa la Estrategia Internacional de Reducción de Riesgos de Desastres, que es un texto que además ustedes ya tienen acceso, que lo vimos en la primera unidad. El desastre se contempla como una seria
una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad. Reitero, interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que ocasiona una gran cantidad de muertes, al igual que pérdidas e impactos materiales, económicos y ambientales, que exceden la capacidad de la comunidad o la sociedad afectada para hacer frente a una situación mediante el uso de sus propios recursos. Recupero el concepto de desastre para explicar lo que significa la gestión de riesgos de desastres del COVID-19 en el Estado plurinacional de Bolivia, porque esto estaría generando una interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad. Pero además porque ha excedido la capacidad de la comunidad o de dicha sociedad afectada para hacer frente a tal situación. Esto mediante el uso de sus propios recursos, es decir, que en este caso el Estado plurinacional de Bolivia no ha tenido la capacidad, ¿no?, de poder hacer frente o de mitigar en este caso lo que significa o reducir el riesgo de desastres frente a lo que significa la pandemia del COVID-19 y que producto de que sus propios recursos no le han sido suficientes, no le han bastado para poder frenar esta situación, es que se genera una situación de desastre. Riesgo, dentro de este marco conceptual, ¿no?, que está entendido como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. También recupero el concepto de riesgo de desastres porque se contempla y en este caso se concibe las posibles pérdidas que ocasionaría un desastre en términos de vidas, las condiciones de salud, los medios de sustento, los bienes y los servicios y que podría ocurrir en una comunidad o sociedad particular en un periodo específico de tiempo en el futuro. Fundamentalmente el concepto de riesgo de desastres lo recupero y lo planteo dentro de este análisis para entender el estudio de caso del COVID-19 en el Estado plurinacional de Bolivia, porque en términos de vida estarían siendo afectados la vida, la muerte y, sin lugar a dudas, las condiciones de salud y los medios de sustento. Por otra parte, recupero el concepto de vulnerabilidad, ¿no?, según la UNISDR, o la Estrategia Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastres, y que esta contempla a la vulnerabilidad como las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. En este caso, ¿cuál es la amenaza? La amenaza es el COVID-19 y, por ende, recupero el concepto de amenaza en un primer enfoque general, como un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales, económicos o daños ambientales. Pero dentro de la amenaza, sabemos muy bien que existen una multiplicidad de amenazas. Y una de ellas es la amenaza biológica. Entonces, desde el análisis que se realiza, se identifica al COVID-19 como una amenaza, pero más concretamente como amenaza biológica. ¿Por qué? Porque se constituye en un proceso o fenómeno de origen orgánico o que se transporta mediante vectores biológicos, lo que incluye la exposición a microorganismos patógenos, toxinas y sustancias bioactivas que pueden ocasionar la muerte, enfermedades u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento, de servicios, trastornos sociales y económicos o daños ambientales. Entonces, dentro de lo que significa mi marco conceptual, que es un poco lo que ustedes van a realizar el ejercicio con sus casos particulares, recupero fundamentalmente esos conceptos y obviamente todo el bagaje de lo que significa la construcción social de riesgo y el tema de la vulnerabilidad. Bueno, introducción, marco teórico. Y entonces pasamos ahora a los antecedentes o el contexto histórico o el marco contextual. Como estoy viendo el caso del Estado plurinacional boliviano del COVID-19,
Pues vamos a ver algunos antecedentes históricos para entender, a partir de la aplicación del modelo de presión y liberación, lo que significa estas tres etapas, que de alguna otra forma son los condicionantes para entender la construcción social de riesgo. En Bolivia, en 13 años, desde el 2006 hasta el 2019, el movimiento al socialismo estuvo a cargo del gobierno del Estado boliviano. Fue el primer gobierno indígena, se implementó y garantizó la implementación del Estado plurinacional y el modelo económico, social, comunitario y productivo. En Bolivia se cuenta con la base social, la estructura social mayoritariamente indígena y, irónicamente y contradictoriamente, sus anteriores gobiernos habían sido gobiernos que no representaban a las grandes mayorías nacionales, fundamentalmente étnicas indígenas. Cuando asume el movimiento al socialismo, el gobierno del movimiento al socialismo, es la primera vez que existe un presidente indígena en Bolivia. En las elecciones de 2019, del 20 de octubre de 2019, se llevó adelante esta elección bajo acusaciones de fraude electoral, lo cual generó distintos conflictos sociales que dieron lugar al derrocamiento del presidente Evo Morales. En el año pasado se llevó adelante este proceso electoral, donde inicialmente los resultados oficiales, según el Tribunal Supremo Electoral, ganó el movimiento al socialismo con 47% y el segundo partido ganó o perdió las elecciones con el 36%. Según la Constitución boliviana, cuando existe un margen del 10% de diferencia entre el primero y el primero se hace con la victoria en primera vuelta. Pero esta victoria estuvo, en este caso, apañada por acusaciones de fraude electoral, que fueron en su momento respaldadas por todo un mecanismo mediático y todo un mecanismo institucional, fundamentalmente de la Organización de Estados Americanos. Después del derrocamiento y la renuncia del presidente Evo Morales, se instaló un gobierno ilegítimo y con rechazo de los sectores sociales de Bolivia, denominado así como gobierno transitorio. Este gobierno transitorio recayó en los sectores de oposición al gobierno del movimiento al socialismo, que representaban en términos electorales el 4% de apoyo electoral, pero que, según lo que significa esta lógica, asumieron un gobierno transitorio, carente de legitimidad social y carente de respaldo popular. Este gobierno denominado transitorio debería haber convocado elecciones inmediatamente, en lo que significa después de la asunción de lo que es en este caso la administración del Estado. Inicialmente en mayo de 2020, después fue modificado a agosto de 2020 y una tercera modificación a septiembre de 2020. Esta modificación fue producto justamente de un contexto donde el COVID-19, lo que significa la inserción del COVID-19, la aparición del COVID-19 no solamente en Bolivia, sino en Sudamérica, se constituía en el argumento para evitar llevar adelante este proceso electoral, que generó sin lugar a dudas un descontento popular, conflictos sociales, no solamente de carácter, en este caso, de movilizaciones populares, sino también que tuvieron y se cobraron vidas de personas fundamentalmente de movimientos indígenas. Bajo la lógica de la aparición del COVID-19, este gobierno denominado transitorio no convocó elecciones en mayo porque manifestaba que el pico más alto del COVID-19 iba a coincidir con el proceso eleccional. Por ende, mediante una modificación de una ley nacional, postergó y prorrogó su mandato hasta agosto de 2020. De igual forma, bajo el argumento de que el COVID-19 iba a tener un pico muy alto en las fechas del 18 de agosto, esto se modificó para el mes de septiembre, en este caso para la fecha del 6 de septiembre. Frente a esta situación, en septiembre de este año, hubo un descontento social, una falta de credibilidad social de sectores sociales que se movilizaron exigiendo la convocatoria a elecciones de manera inmediata. Es decir, hubo una movilización en plena pandemia del COVID-19, ¿no?,
Se bloquearon caminos, se bloquearon carreteras, se generaron movilizaciones sociales en todo el país que exigían que se lleve adelante elecciones nacionales. Y la respuesta del gobierno denominado transitorio fue que era imposible llevar adelante dicho proceso electoral porque no habían las condiciones de salud. No había condiciones para poder llevar adelante ese proceso electoral, que esto estaría poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas. Pero al generarse ya desde la asunción de este denominado gobierno transitorio, contemplado para los sectores sociales como un gobierno de facto, es que empezó a generarse un malestar social generalizado. Ya la falta de legitimidad social, ya la falta de no convocar elecciones o haber modificado los procesos eleccionarios de mayo, agosto, septiembre, generó un descontento popular, lo cual decayó en movilizaciones sociales en plena pandemia del COVID-19, en plenas restricciones del COVID-19, es decir, cuarentenas, aislamiento social o distanciamiento físico, y que obviamente se había generado un estado de desastre, de catástrofe frente a lo que significa el tema de la crisis sanitaria. A pesar de que existía normativa para evitar concentraciones sociales, políticas, concentraciones masivas, sectores sociales salen a generar este proceso disconformes frente a la determinación de un gobierno que no está dispuesto a convocar elecciones. Producto de esta movilización social y en base a lo que significa la presencia de instituciones como la OEA, la Organización de Naciones Unidas y otras de carácter internacional, es que se llega al acuerdo de que en octubre de 2020, más concretamente el 18 de octubre de 2020, se convoque al proceso eleccionario pospuesto ya por más de 7 meses. En este proceso eleccionario, que fue recientemente, que han debido ustedes también conocer, el Movimiento al Socialismo, el partido del presidente derrocado Evo Morales, ganó con el 55% de los votos frente al segundo, que es Comunidad Ciudadana, que sacó un 29% de los votos, y el tercero un 14% de los votos. Cerrando así un ciclo de disconformidad social, de conflicto social y de pandemia del COVID-19. Ese sería el contexto o, en este caso, la situación contextual, que ustedes, dependiendo del trabajo que vayan a realizar, deben plantearlo de manera sintética, sistemática, para entender el contexto en el cual se desarrolla su estudio de caso. Bueno, entonces pasamos a identificar cuáles serían las causas de fondo a partir del modelo de presión y liberación, a partir del modelo PAR, para explicar la construcción social de riesgo de desastres. Dentro de esta lógica, frente a lo que significa la ilegitimidad de un gobierno denominado transitorio o concebido por los sectores sociales como un gobierno de facto, se identifica el acceso limitado a poder. Recordemos que había un partido que gobernaba durante 13 años el Estado boliviano, lo que hoy se conoce como Estado Plurinacional de Bolivia, y que producto por esta ruptura institucional, el derrocamiento de un presidente electo y fundamentalmente el desconocimiento del proceso eleccionario del año pasado, bajo acusaciones de fraude electoral y acusaciones de otro lado de golpe de Estado, es que existe un acceso limitado al poder. Existe una lógica que no permite la continuidad institucional, la continuidad democrática y por ende una ruptura institucional que limita el ejercicio del poder. Por otro lado, se identifica como causas de fondo los sistemas políticos que sin lugar a dudas, en base al contexto planteado, han sido severamente afectados. En Bolivia, reitero, las mayorías sociales, las mayorías indígenas son pues lo que determina a nivel geográfico, a nivel territorial, la determinación de la estructura social, del tejido social mayoritario en el Estado plurinacional de Bolivia. Por ende, la representatividad, el ejercicio político, el derecho político, sin lugar a dudas, también se ha visto mermado, también se ha visto afectado. Porque, reitero, de alguna otra forma se desconoció un proceso eleccionario
y esto por ende generó una convulsión social. Por otro lado, se identifica como causas de fondo a sistemas económicos, ya que a partir de este denominado gobierno transitorio o gobierno de facto, se instauró una lógica de aplicación de un modelo económico neoliberal, distinto al modelo social comunitario productivo, que es el que sustentaba la lógica del Estado plurinacional que concernía a la administración gubernamental del movimiento al socialismo. Entonces, estas políticas previas al COVID-19, estamos hablando de octubre de 2019, noviembre de 2019, más o menos la inserción del COVID en Sudamérica hace referencia a los primeros meses de 2020. Previamente a lo que significa la aparición de la amenaza biológica del COVID-19, la lógica económica de la administración del Estado, de la administración del modelo económico, pasó de una lógica más proteccionista, más estatista, a una lógica de mercado privado. Esto afectó, sin lugar a dudas, a la economía de la población y generó la reducción de la presencia del Estado en la economía, en el aparato productivo, la disminución de las empresas estatales y generó una lógica de despido masivo. Esto se profundizó con la aparición del COVID-19 porque sabemos muy bien que a partir de la aparición del COVID-19 se empezaron a aplicar otro tipo de medidas, las cuarentenas, las declaraciones de estados de desastre y fundamentalmente la reducción de la economía a nivel general. Es decir, personas que estaban involucradas o que tenían un ingreso económico producto de la informalidad, en pocas palabras, tuvieron una irrupción, una interrupción drástica y dramática en su desarrollo económico. Identificación de presiones dinámicas. Dentro de este análisis contextual histórico, a partir de lo que significa el modelo de presión y liberación, modelo PAL, identificamos lo que significa las presiones dinámicas, a partir de lo que es la denominación de esta crisis general, crisis política, crisis sanitaria y crisis económica. Cuando hablamos de una crisis general dentro de las ciencias sociales, hacemos referencia a la sumatoria de otras crisis. Crisis política, producto de la ilegitimidad, producto del cuestionamiento al denominado gobierno transitorio. Crisis política porque el conflicto concerniente a la elección de una nueva autoridad, presidente, vicepresidente y lo que significa la Asamblea Legislativa Plurinacional, estaba irresuelto. Crisis política porque se había afectado la representatividad, los sistemas políticos concernientes a lo que es, por ejemplo, el intento de proscripción del movimiento al socialismo y en este caso lo que significa la utilización de los aparatos del Estado para una persecución a sectores de oposición, por un lado. Por otro lado, crisis sanitaria, porque se identifica que frente al fenómeno, en este caso, frente a la amenaza biológica del COVID-19, se ha prácticamente estresado el sistema público de salud. Las camas, lo que significa en este caso los sistemas o los respiradores, la falta de respiradores, la falta de insumos de bioseguridad, la falta de conocimiento y capacidad para poder afrontar esta nueva amenaza biológica por parte de los sectores médicos, enfermeras, administrativos, auxiliares, genera una crisis sanitaria, se colapsa el sistema de salud. Y fundamentalmente empieza a generarse también una lógica de demanda social. Es decir, la gente se enferma por COVID-19, no existe la posibilidad de poder ser atendido en el sistema público y los sistemas privados generan un alto cobro, empiezan a lucrar con respecto a lo que significa la salud. Esto genera que sectores económicamente mucho más desposeídos o vulnerables no puedan acceder a lo que significa un servicio privado de salud y colmen, estresen, generen en este caso una situación en el sistema público que dio lugar en su momento a que Bolivia, al igual que Guayaquil,
o Ecuador genere una situación de pérdidas humanas, ya no solamente cuantificadas en lo que significa una lógica aceptable, porque podríamos decirlo ahí entre comillas aceptable, pero que no permita el estrés económico y fundamentalmente el estrés del sistema público. La gente moría en las calles, en pocas palabras, por este colapso del sistema sanitario. A esto se suma como parte de esta lógica la crisis económica. El empobrecimiento, la falta de acceso a salud, la falta de medicamentos, dio lugar a que la gente genere un descontento en torno a la economía. El hecho de las cuarentenas, el hecho de lo que significa, en este caso, el aislamiento obligatorio, no permitió el dinamismo económico y, por ende, muchas familias, como se ha podido observar, no solamente que morían por COVID-19, sino que morían por falta de acceso a alimentación. Entonces, estos tres elementos, crisis política, crisis sanitaria, crisis económica, dan lugar a una crisis general en un contexto político de ilegitimidad de un gobierno, en un contexto político de irresolubilidad, en este caso que no se resuelve el conflicto de la representación política en el Estado plurinacional de Bolivia. Entonces, pasamos a lo que significa la identificación de condiciones inseguras. La frágil economía de la población, grupos especiales en riesgo, la falta de preparación y obviamente la pandemia como tal. La frágil economía lo veníamos manifestando, producto de la aplicación del cambio abrupto de un modelo económico o a lo que significa la transición de un modelo económico neoliberal privatizador, genera el empobrecimiento de sectores asalariados, genera también lo que significa el achicamiento del Estado en la presencia de la economía. Si a esto se suma la pandemia como tal, hoy, por ejemplo, se tiene que Bolivia tiene un decrecimiento de menos 11% de su Producto Interno Bruto. Eso, sin lugar a dudas, ha generado una fragilidad en la economía de la sociedad, en la economía de las familias. Fundamentalmente las que tenían una dependencia de la economía informal que asciende al 70% de la población en Bolivia. Es decir, del 100% de la población en Bolivia, alrededor de un 70% genera el acceso, genera su economía a partir de acciones de la informalidad, comercio, compra y venta, en algunos casos también concernientes a prestación de servicios, transporte, etc. Los grupos especiales en riesgo, como en todas partes, las personas de la tercera edad, adulto mayor, pero también los sectores concernientes a los lugares donde no se contempla con servicios básicos. Lugares donde, por ejemplo, los servicios básicos escasean, como el agua. En el caso de la sociedad boliviana, se identifica dentro de estos lugares a los lugares suburbanos, a los lugares que están fuera de las capitales, de las ciudades más importantes, que no cuentan con el 100% de estos servicios básicos y eso genera el no acceso, por ejemplo, a agua adecuada, agua potable, sino que acceden al agua mediante la compra de cisternas, que estas cisternas en algunos casos lucran con el agua de las piscinas, por ejemplo, y esas aguas las revenden a estos sectores económicamente más vulnerables, pero también que no tienen acceso y garantizado los servicios básicos. Además, entonces, de los adultos mayores, de las personas con enfermedades de base, también se generan estos grupos en situación de riesgo. La falta de preparación, esto concerniente a lo que significa el sector médico, al verse frente a una nueva amenaza biológica, un nuevo virus, una nueva enfermedad, la falta de conocimiento para poder mitigar, para poder reducir, para poder en este caso responder de forma adecuada a esta amenaza que genera un impacto, una interrupción en la sociedad, en el ámbito económico y concerniente al tema de lo que es los sistemas políticos, la ilegitimidad del gobierno y en este caso la irresolución de la continuidad democrática. La falta de preparación se suma y fundamentalmente la carencia de elementos de bioseguridad o de insumos que permitan la atención a las personas que están siendo enfermas de COVID-19.
y sin lugar a dudas, como situaciones de riesgo, la pandemia como tal. Pero bajo este enfoque, la amenaza biológica del COVID-19 lo que hace es desvelar, es demostrar y fundamentalmente materializar la vulnerabilidad propia previa a la aparición del COVID-19. Bajo este enfoque, reiteramos, identificando estas causas de fondo, identificando estas presiones dinámicas, identificando las situaciones de riesgo, la amenaza es un simple catalizador que devela estas situaciones de riesgo que en el fondo identifican, valga la redundancia, estas causas de fondo concernientes al sistema político, al sistema económico y concernientes a la falta de legitimidad política y social. Para finalizar, lo que se recomienda, no solamente en los trabajos, ¿no?, sino en este estudio, en este ejercicio con el estudio de caso del COVID-19 en el Estado Plurinacional de Bolivia, es plantear algunas conclusiones y recomendaciones. Desde nuestra perspectiva, es importante, ya en este nuevo ciclo, después de lo que ha significado el proceso eleccionario como tal, que reafirmó la victoria del movimiento al socialismo y la continuidad de un nuevo mandato, se deben tomar medidas para paliar el hambre. Acciones que deban garantizar el acceso a la alimentación. Acciones que deban garantizar que la población, además de morir por el COVID-19, deje de morir por el hambre. Es decir, que tengan condiciones mínimas desde el Estado como garante de una vida digna, como garante de la propuesta de lo que es la lógica de garantizar las condiciones mínimas de subsistencia, generar condiciones para aplicar políticas que vengan a paliar el hambre. Por otro lado, se plantea generar condiciones de gobernabilidad. Recordemos que el Estado Plurinacional de Bolivia, desde octubre de 2019 y mucho antes, pero fundamentalmente octubre de 2019 a octubre de 2020, ha vivido en una situación de ingobernabilidad. Ha vivido una situación de convulsión social, de insatisfacción social, de no representación social. Por ende, una de las recomendaciones y conclusiones es que se generen condiciones de gobernabilidad. Gobernanza, a partir de lo que significa en este caso la recuperación del marco de acción Sendai. ¿Esto para qué? Para poder tener una mejor gestión de riesgos de desastres, para poder reducir el riesgo de desastres concernientes a la pandemia del COVID-19. Por otro lado, se plantea el potenciamiento del sistema de salud para que éste no colapse, para que éste no genere situaciones de estrés y fundamentalmente genere condiciones de atención a partir de la lógica de lo que significa el acceso igualitario para el conjunto de la sociedad. Es decir, que se pueda regular el lucramiento o en este caso el abuso por parte de clínicas privadas que han tenido un costo muy alto para el acceso a lo que significa este servicio de salud, para las pruebas del COVID-19 y fundamentalmente para garantizar un procedimiento para mitigar de alguna otra forma esta pandemia. Por otro lado, se plantea como recomendaciones, obviamente, garantizar la vacuna gratuita del COVID-19. Que esta lógica, a partir de la gobernabilidad, a partir de la presencia del Estado, garantice una vacuna gratuita, que sea costeada, que sea garantizada por el Estado para el conjunto de la población. Ya que reiteramos que producto de la crisis política, social y la crisis económica, muchos sectores hoy están padeciendo una situación de pobreza extrema. Por otro lado, dentro de estas recomendaciones y conclusiones se plantea la reactivación de la economía, ya que de manera progresiva se debe lidiar, se debe garantizar la reactivación de la economía para que estos sectores que fundamentalmente tienen una actividad informal, que no tienen un salario, que no tienen un seguro social, que no tienen un sistema de salud garantizado, permitan generar condiciones, en este caso, para poder acceder a la economía. Y por último, planteamos la consolidación del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Frente a lo que ha significado la ilegitimidad de un gobierno y que se ha utilizado las condiciones del Estado para una persecución a lo que significa
opiniones distintas, afectando la libertad de expresión, la libertad de locomoción, etcétera, se plantea la consolidación de un Estado de derecho, es decir, que se respeten las condiciones mínimas para que las personas no tengan ese estrés de sentirse perseguidas, y el respeto a los derechos humanos, ya que, como corresponde en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Bolivia se ha vivido una permanente y sistemática violación de estos derechos básicos y fundamentales. Bueno, para terminar, les muestro un poco el reporte epidemiológico nacional del COVID-19. Creo que está un poco difuso, pero ahí tenemos algunos datos concernientes al desarrollo de la pandemia en el Estado Plurinacional de Bolivia, concerniente al último reporte en este país. Bueno, ¿estamos ahí? Sí, sí, estamos. Sí, profe, estamos acá. Muy bien. Patricia, la veo ahí. Muy bien, Patricia. Bueno, ese sería un poco el ejercicio. Y bueno, primero si tienen alguna pregunta, porque es importante, la lógica es aplicar, ¿no? Bueno, vamos a volver aquí si quieren, en lo que significa el modelo PAR, ¿no? La identificación de lo que significa las condiciones, o en este caso, las causas de fondo, las presiones dinámicas y las situaciones de riesgo. A partir de esta construcción social de riesgo, según el modelo PAR, según el modelo de presión y liberación. Si ustedes han podido apreciar y percibir, se ha hecho un contexto histórico, se ha hecho un contexto político, social, y que esto ha generado un desastre dentro de lo que significa la sociedad boliviana. ¿Por qué desastre? Porque, recuperando el concepto, se ha interrumpido, digamos de otra forma, la cotidianidad, ¿no? En otros países puede variar, puede ser distinta, no importa, pero en el ejemplo que les he planteado se ha interrumpido las cuarentenas, los estados de catástrofe, de excepción, etcétera, etcétera. Ha interrumpido el desarrollo de la economía, el desarrollo de la educación. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, en Bolivia se ha suspendido el año escolar. Se ha suspendido lo que significa en este caso la posibilidad, no hay ni siquiera de educación virtual. Entonces ha habido una seria interrupción de lo que significa el desarrollo cotidiano de nuestra sociedad. Por ende, esto genera un desastre. ¿A partir pero de qué? De la identificación de estas causas de fondo, de estas presiones dinámicas, de estas situaciones de riesgos, y que han tenido a la amenaza, en este caso a la amenaza biológica del COVID-19, como un simple catalizador, como un simple, en este caso, una acción que ha permitido y ha desvelado la vulnerabilidad de la sociedad. Crisis económica, crisis política, crisis sanitaria. Un poco esa es la idea, ¿no? Sin lugar a dudas, es un enfoque mucho más social, ¿no? Mucho más desde la perspectiva de, bueno, ese es el reto. Y ese es un poco lo que, a partir de su experiencia, a partir del conocimiento, a partir de lo que ustedes pueden identificar, que puedan, en este caso, clarificar en sus situaciones, en sus ejemplos, en sus estudios de caso, por qué es vulnerable la sociedad. ¿Por qué el desastre? ¿No? El desastre como tal, esta construcción de riesgo, esta construcción de lo que significa la sociedad enmarcado en vulnerabilidad, en la concepción de la vulnerabilidad. ¿Dónde se genera la vulnerabilidad de la sociedad? ¿Ah? ¿Dónde se genera la construcción social de riesgo? ¿Por qué se genera eso? Ese es el enfoque. Es un enfoque mucho más, reitero, histórico, un enfoque mucho más contextual, pero que, acorde a esta lógica de lo que hemos venido trabajando, nos permite recoger estas herramientas y estos conceptos para entender la construcción social de riesgo. Bueno, no sé si hasta ahí alguna pregunta, alguna aclaración, porque a partir de esto ustedes también tienen que hacer su ejercicio correspondiente a su estudio de caso. No,
profe, yo le quería preguntar si tiene que tener una estructura en particular o podemos hacerla nosotros como queramos en base a las causas, bueno, contexto histórico, antecedentes y demás, en base a lo que dio en esta clase, prácticamente lo armamos nosotros. Sí, es una propuesta, ¿no? Como todo es una propuesta que puede ser la base de, bueno, estructuralmente hablando, de lo que vayan a plantear. Pero dependiendo de los elementos, de los insumos que ustedes vayan a identificar y de la situación en la cual vayan a ustedes a plantearse, eso está flexible, ¿no? Está flexible. Lo fundamental de esto es la aplicabilidad de los conceptos, ¿no? Y obviamente de por qué entendemos construcción social. En el ejemplo que he dado claramente hay un contexto histórico, hay un contexto político, económico, que ha influido en la vulnerabilidad de la sociedad. Imagínense cómo es posible, ¿no? Claro, bajo una lógica de la concepción del enfoque naturalista, bueno, el COVID fue y nada más, ¿no? Podríamos decir, el COVID es el inicio y el principio y el final de todos nuestros males, pero no es así. Hay condiciones previas, hay condiciones políticas, sociales, como se ha planteado en el ejemplo y como se plantea en el modelo de presión y liberación, que generan esta vulnerabilidad, que generan la lógica del desastre, ¿no? Se llega al desastre por esto, porque hay estos antecedentes, no es porque el COVID apareció y pare de contar, no, 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 ya había ahí situaciones que permitieron, ¿no? Y que reitero, que el COVID-19, la amenaza biológica, simplemente fue un catalizador para desvelar esta vulnerabilidad de la sociedad, que es política, económica, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y en el ámbito cultural, por ejemplo, lo que les decía, Bolivia es un país fundamentalmente de mayoría indígena. Entonces, símbolos como la huipala, la pollera, que fueron afectados por el gobierno denominado transitorio, ¿no? Bueno, y gobierno denominado de facto por los sectores sociales, afectó una conciencia identitaria, generó una suerte de relación y fundamentalmente de confrontación muy fuerte con símbolos indígenas, ¿no? Entonces, eso también influyó desde el ámbito cultural, por ejemplo, a profundizar la crisis, ¿no? Y por otro lado, a que de alguna otra forma en las pasadas elecciones se haga nuevamente del poder político el movimiento al socialismo, que ganó con un 55%, aumentando el porcentaje de votación que el año pasado era del 47%, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más para clarificar fundamentalmente lo que vayan a trabajar ustedes, ¿no? Yo, profe, Ariel, por lo que veo va a tener que ser un tema con mucho contenido social, ¿no? Porque por ahí un riesgo de alguna catástrofe, pero más abocado a lo natural, se puede ver desde lo social en qué afectaría, pero va a tener que ser un caso como el que expuso usted. No sé si me viene a la mente la vulnerabilidad social frente a una inundación. Se puede trabajar, pero en el caso que usted presentó es como que, es mi opinión, ¿no? Como que me viene más argumentos sociales, políticos, como para poder abordarlo. Ok. Voy a volver aquí al Power. Bueno, en realidad, la construcción social de riesgo, es la identificación de condiciones, ¿no? Previas, digámoslo así, y que, claro, en realidad el análisis no solamente tendría que ser con un tema político, ¿no? Dentro de lo que significa el modelo PAR, bueno, voy a volver al Power ya, denme un segundito. Aquí está. ¿Se ve, no? El modelo. Sí, sí. Ok. En realidad nos permite entender, evidentemente, la construcción social de riesgo y la vulnerabilidad. Pero si ustedes se fijan, ¿no?
en esta partecita de acá, el riesgo está contemplado como una concatenación, como la articulación de dos factores, fundamentalmente la amenaza y la vulnerabilidad. Entonces, dentro de lo que son las amenazas, este modelo lo que contempla son todavía como lógicas externas, ¿no? Como amenazas externas, y hace fundamentalmente énfasis en amenazas de índole natural, por ejemplo, amenazas, bueno, sismos, inundaciones, deslizamiento, erupciones volcánicas, sequías, etcétera, ¿no? La amenaza como tal, ¿no? Se tendrá que, aquí, por ejemplo, si se hace referencia a una inundación, ahí se puede sistemáticamente, sintéticamente, plantear un estudio, ¿no? De lo que significa el desarrollo histórico de las inundaciones en determinado lugar. Si tenemos acceso a la información, por eso es importante el acceso a la información. Claro que sí, por un lado. Pero por otro lado, ¿qué es lo que estas partes, estas etapas, ¿no? Causas de fondo, presiones dinámicas, condiciones inseguras, nos permiten entender? Reitero que el desastre como tal no es el evento físico per se, sino que es la configuración de estas causas que generan la vulnerabilidad en la sociedad. En el caso que tú decías, inundaciones, por ejemplo, evidentemente bajo este modelo, que no es el único, y bajo este enfoque social, ¿no? Se deberá ver, por ejemplo, en qué, ¿no? Los sistemas de acceso al poder, estructuras, recursos, sistemas políticos, generaron presiones dinámicas para poder identificar, por ejemplo, o generar condiciones de rápida urbanización. Bajo este enfoque, las inundaciones, por ejemplo, como tal, se deben a factores, o en este caso el desastre como tal, no solamente es producto de la amenaza, sino también se deben a factores, por ejemplo, de una rápida urbanización. Entonces, el hecho de utilizar cemento, el hecho de utilizar, o lo que significa en este caso, infraestructura, que ha afectado un lugar, un pantanal, etcétera, etcétera, un humedal en un determinado lugar, es pues de alguna otra forma estas presiones dinámicas que dieron lugar al desastre, bajo este enfoque, reitero. O dentro de lo que son las condiciones inseguras, la identificación de un ambiente físico frágil, es decir, localizaciones peligrosas. Si hay un lugar donde por ejemplo, dentro de lo que significa las amenazas, había el curso de un río y este fue desviado, entonces ahí se identifica un ambiente físico frágil. Entonces son localizaciones peligrosas, ¿no? Bueno, o en el caso de un deslizamiento, o perdón, un terremoto, ¿no? Edificios e infraestructuras sin protección, ¿no? Entonces, cosas por el estilo que dependen de lo que vayan a identificar como estudio de caso, que no deja de lado, reitero, que no deja de lado las concepciones concernientes al tema del estudio del fenómeno natural o de la amenaza como tal. Ahí ustedes podrán complementar, reitero, estudios sismológicos, hidrológicos, que obviamente tienen que ser lo más resumidos posibles, porque esto no es una tesis, tampoco es un trabajo de grado, ¿no? Es un ejercicio para entender que la construcción social de riesgo y los desastres no son los fenómenos per se, sino que están íntimamente ligadas a condiciones sociales, condiciones sociopolíticas que afectan a las personas, porque no puede haber desastres sin afectación a una sociedad, no puede haber desastres sin afectación a personas. Un sismo, un terremoto dentro de este enfoque que se dé en una pampa lejana no es un desastre. Es un fenómeno natural, sin lugar a dudas, pero no es un desastre, porque no hay afectación de bienes, de servicios, de vidas, no hay afectación de sistemas de salud, etcétera, etcétera, ¿no? No se olviden también recoger ahí las concepciones que nos plantea el marco Sendai, concernientes al desastre.
¿no? Concernientes a lo que significa la reducción de riesgo de desastre o la gestión de riesgo de desastre. Siempre y cuando existe una afectación a infraestructura o en este caso a sistemas de salud, a lo que significa la sociedad, etcétera, ahí sí se constituye, recién se identifica el desastre como parte de una articulación de la amenaza a la vulnerabilidad que da lugar a riesgo y posteriormente a un desastre, que afecta a la sociedad. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Por mi parte, no, profe, ya lo respondí. Claro, ahí puedes complementar, como te decía, con estudios sismológicos o hidrológicos, claro que sí, ¿no? Sin lugar a dudas. Okay. Bueno, ¿alguna otra participación o pregunta? No puedo salir de acá. Profe, ahí una compañera preguntó si le podíamos enviar por correo la propuesta del trabajo para ver la pertinencia que tenía. Sí. Y tiene mi correo, ¿no? No estoy seguro, ¿está en el aula? Ya. Bueno, ahorita se los anotaré, si no, se los anoto ahorita. Y así me pueden escribir ahí, no hay ningún problema. Claro, no hay problema, para eso estamos, es para guiar aquello, pero reitero, es a partir de la aplicabilidad de esos conceptos, de todo lo que hemos visto, para entender esta construcción social de riesgo y entender que la vulnerabilidad, y lo van a poder observar no solamente en el marco Sendai, sino en las otras definiciones, está íntimamente vinculada con la fragilidad social, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, alguna aclaración, etcétera, etcétera. ¿Se entendió el ejemplo o no? Sí, profe, se entendió, fue claro. Eso le iba a preguntar también si teníamos alguna duda, si podíamos mandarle un mail o preguntarle a través del foro, quizás. Sí. Ahí apareció la hija de Patricia, está pasando por ahí atrás. Bueno, a ver, no sé si hay alguna pregunta más en el chat, creo que no. Yo no tengo micrófono y entré tarde. Ya. Creo que ya respondimos, ¿no? Ahí está la propuesta, ya está por el correo, sí. Creo que ya está todo. Bueno, ahora está en sus manos. Ustedes identifiquen distintas situaciones que sin lugar a dudas la tienen ahí en su cotidianidad, en su conocimiento local. La idea es aplicar conceptos, o es decir, es aplicar a situaciones novedosas, ¿no? Porque ahí ustedes van a poder medir también la evaluación o vamos a poder realizar una evaluación adecuada de lo que significa la conceptualización y la aplicación de estos conceptos a realidades particulares. Ese es el reto, ¿no? Ahora, si quieren hacer un evento anterior, bueno, no hay ningún problema. Si ha habido un enfoque, por ejemplo, fisicalista de un evento anterior, un huracán, una inundación, muy bien, pero lo que ustedes tendrían que hacer es la interpretación desde la perspectiva de la construcción social de riesgo y el tema de la vulnerabilidad. ¿Está bien? Profe, yo le quería hacer una pregunta, ya que estamos, así no le mando un mail. Lo primero que se me está ocurriendo en este momento es trabajar sobre las tomas de terreno que están ocurriendo en Guernica. ¿Es un ¿Ya? tema pertinente para poder empezar el trabajo con eso? Mira, no conozco mucho el tema, esa es la otra situación, ¿no? Tendrían que darme algunos insumos o tal vez ver algún mecanismo para poder orientar. Creo que es una toma de terrenos y creo que hay conflictos sociales. No conozco muy bien la verdad, entonces ese sería el otro elemento, ¿no? Pero a partir de la aplicación de este modelo, evidentemente, la vulnerabilidad está vinculada con el tema social, el no acceso a una vivienda, las situaciones de fragilidad física o el tema de lo que significa
conflictos políticos, no acceso al poder. Claro que sí. Bueno, en términos generales te estoy respondiendo porque no conozco muy bien el conflicto, lo vi ahí por redes sociales, pero a detalle no lo conozco. Ahí sí lo que podemos hacer es tal vez tener un intercambio para poder tener mayores insumos y elementos y orientar, ¿no? Tratar de orientar para que puedan identificar a partir de este modelo de presión y liberación lo que es la construcción social de riesgo y la vulnerabilidad. Pero en términos generales, eso es lo que te podría responder. Bueno, buenísimo. Entonces averiguo un poco más y le hablo por mail. Claro, bueno, si tienen tiempo, algunos si quieren podemos ir avanzando así, algunos minutos más. Bueno, ahí tendríamos que identificar, en el caso de la amenaza, ¿cuál sería la amenaza que se estaría dando en ese lugar, en de Guernica? ¿Mm? ¿O quieres hacer el enfoque del COVID-19, o mejor dicho, la amenaza biológica del COVID-19 en esta situación? Podría ser también, ¿no? Sí, sí, lo estaba pensando por ahora más del lado de la vulnerabilidad social y el problema que se genera, el problema de la vivienda que hay atrás de todo esto. Sí. Pero como usted decía, yo también me informé un poco por las redes sociales y las notas periodísticas, así que tendría que averiguar un poco más y luego discutir sobre el tema. Claro, ojo, no existe vulnerabilidad sin amenaza, ¿no? Ojo, ¿no? Eso es importante. Y qué bien que lo digas. Entonces, se tiene que identificar la amenaza, ¿no? En este caso, si es el COVID-19, bueno, dentro de los marcos Sendai, será pues una amenaza biológica, ¿no? Entonces, como la amenaza biológica, como catalizador, devela la vulnerabilidad social en los predios de Guernica, etcétera, etcétera, ¿no? Algo así tendría que plantearse, ¿no? O el estudio de caso del COVID-19 en la toma de tierras, creo que es toma de tierras, no estoy muy seguro, disculpa si ahí no tengo mucho conocimiento, o concernientes al acceso a la vivienda, no sé. Pero reitero, la amenaza, la vulnerabilidad no puede existir sin amenaza. Ojo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿Alguna otra pregunta más? Uno a la vez, por favor. No, por el momento no, profe. No, por mi parte tampoco, profe, todo claro. Qué bien, qué bien. Bueno, entonces nos vemos la siguiente clase. Ya la siguiente clase estamos entrando ya a la unidad 3, que es la última unidad. Básicamente vamos a tener dos espacios. Uno, Patricia Caro, ¿quieres hablar? Levantaste la mano. ¿O me equivoqué? Bueno, cualquier cosa, ahí tiene mi mail, me escriben entonces, por favor. Y, ya, perfecto, gracias. Ok, perfecto. Ya, quería saber si suben la grabación de hoy. Sí, todas las grabaciones las subimos, ¿no? Como hemos manifestado, la idea es que podamos colaborar a los compañeros que no han podido participar de la clase. Pero reitero y lo vuelvo a decir, quienes han participado permanentemente van a tener mayor puntuación que los que no han participado, ¿no? Hay que hacer justicia, ¿no? Obviamente quienes sacrifican su tiempo, su esfuerzo, puntualmente participan, no se los puede evaluar de una forma distinta, ¿no? O es decir, no pueden estar en la misma situación que no han participado. Es para ayudar y para que los compañeros estén al tanto y puedan adecuarse y ponerse al día. Pero la evaluación es mayor para quienes participen virtualmente. Bueno, muchas gracias. Que tengan buen fin de semana. Buenas noches. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Buen fin de para todos. Buen fin de semana para todos. Buenas noches. Chao, chao.